Capítulo 21. Las 2 de la madrugada. Una silueta aguarda, inmóvil, fuera del haz de luz de la farola más próxima, confundiéndose bajo su abrigo oscuro con la negrura de la noche. Observa a ambos lados de la calle. No hay nadie. Frente a ella, la fachada apagada de una casa. Ninguna ventana iluminada. Todos duermen ya en el interior de ese edificio, cobijados en la serenidad de sus hogares. A lo lejos, unos ladridos salpican la quietud. La silueta inicia unos movimientos sigilosos. Se aparta de la acera, siempre fuera del alcance de los destellos de la calle. Cruza la calzada y alcanza el portal, deslizándose como una mancha borrosa. Su rostro queda oculto bajo un sombrero de fieltro levemente ladeado. Sus manos, envueltas en guantes de látex, manipulan con pericia unos instrumentos que enseguida le permiten abrir aquella puerta. En segundos, la calle queda vacía. Marcel Laville comienza a subir las escaleras sin emitir un solo ruido. Las suelas de goma de sus botas amortiguan las pisadas. Sabe cuál es el piso que le interesa, gracias a la documentación encontrada en la cartera de Pierre Cotin. Llega hasta la puerta, escucha con detenimiento, manipula la cerradura con sus instrumentos, logra suavizar el chasquido de su apertura, y se introduce en el apartamento mientras extrae de uno de los bolsillos de su abrigo una bolsa repleta de diminutas cápsulas. Minutos después vuelve a la escalera, entorna la puerta del piso y comienza a descender con extremo cuidado. En cuanto sale del edificio, no ha cerrado del todo el acceso, saca un teléfono móvil de uno de los bolsillos de su abrigo y marca un número. Cuelga en cuanto oye la primera señal. El guardián de la puerta ya ha desaparecido de aquella avenida, su figura muda se ha perdido por el entramado de callejuelas que se abren en las proximidades. Es entonces cuando un vehículo grande, a escasa velocidad y con un motor silencioso, aparece en las inmediaciones del edificio. El monovolumen se detiene junto al portal. Varios individuos salen de él portando un bulto voluminoso y pesado que introducen en la casa sin detenerse. El vehículo, sin esperar a los ocupantes que han salido, desaparece de la escena de inmediato. La madrugada continúa. Francesco Ghirardelli estaba leyendo en el salón de su domicilio cuando llamaron a la puerta. Y lo hicieron golpeando con los nudillos, en vez de presionar el timbre. Aquella excepcional muestra de discreción, merced a la cual se evitaba que alguien del vecindario se percatara de la intempestiva visita, y la hora tan tardía en que se producía esa llegada, pusieron sobre aviso al maestro de videntes. Una tenue corriente de hostilidad llegó hasta él como si le alcanzara, remoloneando al estilo de una mascota entre sus piernas. Ghirardelli, que había depositado el libro al que se había dedicado la última hora sobre una mesa cercana, se aproximó hasta la puerta con gesto preocupado y preguntó antes de abrir. ¿Quién es? La respuesta no tardó en dejarse oír. André Veguet, Francesco. Ábreme. El maestro reconoció la exquisita dicción de aquella lengua que también dominaba. Sonrió ante la audacia de ese médium rechazado por la hermandad años atrás, debido al empleo espurio de sus artes, y que ahora tenía la osadía de presentarse en su propia casa. Quizá intuía la amenaza que se cernía sobre la hermandad y, como un buitre, ¿se había apresurado a merodear en torno a él para ver si podía sacar tajada de la situación? El maestro era consciente de su superior capacidad psíquica frente a la del hechicero parisino. Al mismo tiempo, su propia posición como único vértice vivo del triángulo europeo le obligaba a atender a Veguet. ¿Cuánto tiempo? Comentó cuando ambos quedaron a la vista, estudiándose, uno frente al otro. ¿A qué debo el dudoso honor de tu visita? Frente a la enérgica e impecable figura del hechicero francés, Ghirardelli, más bajo de estatura, con su espalda algo encorvada, su escaso pelo canoso y sus gruesas gafas de pasta, ofrecía el aspecto fatigado y bondadoso de un sabio anciano. Sin embargo, sus ojos brillaban con una férrea vitalidad que lograba insuflar a todo su cuerpo un aliento poderoso. Veguet exhibió su sonrisa de tiburón. Siempre tan protocolario, Francesco. No has cambiado nada. Gracias. Por desgracia, supongo que tú tampoco. Veguet no respondió al sutil ataque. ¿Me vas a dejar entrar o seguimos hablando en la escalera? Ghirardelli todavía se lo pensó unos instantes, estudiando las pupilas aceradas de su colega. Pasa. Cedió al fin, franqueándole el paso. Debo ofrecerte esa hospitalidad que tú tan pocas veces muestras. André, muy tieso, se encaminaba a grandes zancadas al salón que ya conocía, seguido de cerca por las pisadas más suaves de su anfitrión. Cuando vengas a París estaré encantado de recibirte en mi casa, Francesco. El aludido descartó aquella invitación con la cabeza.
Tus ofertas nunca son desinteresadas. Por eso mismo tu actitud jamás logrará ser hospitalaria. Llegaron a la estancia principal de la casa y se acomodaron sin más preámbulos. Vegge localizó enseguida con la vista los utensilios que utilizaba el maestro para sus sesiones como medium. Sus ojos escrutadores estudiaban cada milímetro de aquel espacio. Ese examen visual tampoco pasó desapercibido para Ghirardelli, que mantuvo una pose seria. No me gustaría prolongar este encuentro más de lo imprescindible, comunicó, severo. Así que tú dirás. André asintió. Me gustaría presentarte a alguien, Francesco. El maestro giró la cabeza hacia los lados antes de volver a dirigirse al hechicero. No veo a nadie más. Vegge se había levantado y ya tenía entre las manos uno de los tableros de Ouija que solía emplear Ghirardelli para trabajar, con el que sus manos jugueteaban procurando imprimir un carácter casual a aquel movimiento, en realidad muy calculado. Es que mi amigo no está aquí. Aquella aclaración se entendió muy bien. Pero tiene mucho interés en conocerte. El maestro, ante aquella extraña insinuación, recordó la advertencia de Daphne de no iniciar sesiones de espiritismo. Abriendo mucho los ojos, llegó a la estremecedora deducción de que Vegge podía estar relacionado de alguna forma con la entidad demoníaca que había terminado con los otros dos vértices del triángulo europeo. Solo así se explicaba su oportuna presencia allí aquella noche y la sugerencia implícita en sus últimas palabras. Así de sencillo y de crudo. No tendría que haberle dejado entrar, pero ya era tarde. Impresionado por la frialdad que aquella visita requería, se dio cuenta de que aquel dotado vidente que tenía delante se había ido deshumanizando con el tiempo mucho más de lo que habría imaginado. Sintió por él una pena inmensa. ¿Tan seductor era el mal? Claro que sí, se contestó él mismo. La gente sigue cayendo en sus trampas, ¿no? La única evolución del lado oscuro es que se ha vuelto más sofisticado, un simple camuflaje para ocultar su esencia primitiva. Si no está en nuestro mundo es porque no tiene que estar, declaró Ghirardelli. Tu amigo no me interesa. Vegge había fruncido el ceño mientras detenía su manipulación del tablero, todavía de pie. Aquella observación tan rotunda lo había puesto alerta. Tal como le advirtiese el ente, alguien había avisado a Ghirardelli, no cabía duda. Sin embargo, a pesar de su lucidez casi profética, al anciano maestro no se le había ocurrido vincular a Vegge con la amenaza que se aproximaba a él. Un error fatal. Venga, volvió a intentar el hechicero, esbozando una nueva sonrisa. Será solo un momento. ¿Te va a sorprender? Ghirardelli comprobaba, molesto, que Vegge también había ganado en cinismo. No. La firmeza de aquella negación, pronunciada con el tono amenazador de las advertencias, resultó de lo más clarificadora para el hechicero francés. El maestro Ghirardelli había adivinado sus intenciones, quedaba patente. No sé qué estás pensando, empezó, decidiendo una nueva estrategia a la vista del cambio en la situación. Lo más inteligente. Francesco se había levantado también, y en su porte noble captó Vegge una autoridad intrínseca que él nunca poseería, la que nacía de una conciencia tranquila. Márchate, André, y no vuelvas. Vegge, con la determinación de intentar una última maniobra, comenzó a extender el tablero de Ouija sobre la mesa. En cuanto lo hizo, Ghirardelli desplegó su considerable fortaleza psíquica y, de un solo gesto, sin dar un solo paso hacia él, arrancó de las manos del hechicero la plancha grabada, que voló lejos. El maestro sabía que si aquel adversario lograba abrir la comunicación con el más allá, poco podría hacer él para defenderse de la criatura demoníaca que aguardaba en la otra dimensión. Vegge, furibundo, procuró emplear su propia fuerza psíquica para recuperar el control, pero en aquel pulso comprobó, sorprendido, que todavía aquel viejo lo superaba. Tras unos segundos de combate mental, se vio obligado a claudicar. Siguió el sonido de los suspiros, mientras cada uno procuraba reponerse del esfuerzo realizado. Después ganó intensidad el zumbido agobiante del silencio. El francés, con los ojos chispeantes de ira, se aproximó entonces al maestro y desafió su mirada implacable, deteniendo su rostro a escasos centímetros del semblante valiente del anciano. ¿Cómo te has atrevido? Ghirardelli, que incluso en aquellas circunstancias no perdía cierta aura de benevolencia, le recriminó aquella rabia con el tono paciente que emplearía para reprender a un niño travieso. ¿Cómo puedes pretender que no defienda mi vida? Movió la cabeza hacia los lados, con visible pesadumbre. Resultas tan patético en tu rebeldía. Todos debemos someternos a tu ambición. Se trata de eso, ¿no? Hace tiempo que estás muerto, André. Aunque todavía no te has dado cuenta.
lanzó una última sentencia, demoledora. Eres pasto del mal, y nada podrá evitarlo. Vegé no soportaba que lo juzgaran. Aquellas palabras y su tono lo terminaron de sulfurar. Tal como permanecían, con los rostros enfrentados, casi rozándose, se dispuso a lanzarle un mensaje repleto de rencor. Para garantizarse que lo oyera bien, Vegé se colocó a su lado y le susurró al oído. Me has vencido en lo espiritual, Francesco, pero te olvidas de lo más humano. Girardelli le alzó una ceja en señal de interrogación. André mantenía su mejilla pegada a la del maestro, ahora en silencio, y con una mano apretó la nuca del anciano obligándole a seguir mirando al frente. A los pocos segundos, Girardelli sentía un líquido tibio resbalar por su cuello. No le hizo falta contemplar los dedos ensangrentados de su verdugo ni el filo salpicado del arma que ahora quedaba ante sus ojos muy abiertos para darse cuenta de que acababa de ser degollado. Girardelli procuró hablar, dirigirse a su ejecutor, pero de su boca solo salió sangre a borbotones, que se deslizó como una cascada por su barbilla, para confluir con el torrente que le empapaba ya el pecho. Vegé se dedicó a sostenerle sin perder la sonrisa. Contuvo con cariño las breves convulsiones de su víctima mientras agonizaba. Lo acarició disfrutando con la sensación de aquella vida que se apagaba ante sus manos. Dio un beso en la frente al maestro antes de soltarlo. Francesco se desplomó en el suelo, sobre un charco de sangre. Hasta siempre, Francesco. Vegé, antes de ir a lavarse las manos y comprobar el estado de su ropa en busca de manchas comprometedoras, tuvo en cuenta que debía llevarse de la escena del crimen el puñal y el tablero de Ouija, únicas pruebas de su presencia allí. Consultó su reloj. No debía perder el avión de vuelta a París. Tenía margen, de todos modos. No facturaba equipaje. Capítulo 22. André Vegé estalló, algo que ocurría en contadas ocasiones. ¿Cómo que todavía no ha localizado a Cotán?, increpó a su secretaria, con el rostro convulso, escupiendo sus palabras hacia el intercomunicador que tenía encima del escritorio. Hace 4 horas que le he dicho que necesito hablar con él. ¿Qué coño ha estado haciendo durante este tiempo? ¿Pintarse las uñas? La falta de sueño, por culpa del viaje a Roma que le había traído de vuelta en plena madrugada, no ayudaba a templar el carácter del empresario. Perdone, señor Vegé, se disculpaba la mujer. Le he llamado varias veces a todos los teléfonos de los que disponemos, incluso le he enviado un correo electrónico a su dirección, pero nada, no da señales de vida. Y así toda la mañana. Vegé, ahora sí, se preocupó. Pierre Cotán llevaba trabajando para él varios años y jamás había dejado de estar localizable, de día o de noche. A lo sumo, si se le pillaba en plena labor de espionaje, tardaba unos minutos en ofrecer algún indicio de contestación. Pero aquella absoluta falta de noticias estaba adquiriendo un aspecto demasiado extraño, hasta el punto de que empezaba a resultar inquietante. Y aquella última categoría implicaba connotaciones mucho más graves. El empresario contaba con enviar a su esbirro a transmitirle un ultimátum a Pascal Rivas, ahora que el plazo de respuesta iba agotándose. Pero, por lo visto, no iba a ser posible. Vegé, iracundo, cortó la comunicación con su secretaria y giró su sillón hacia el ventanal que se abría a su espalda. ¿Dónde se había metido aquel estúpido? ¿Le habían pillado fuera de juego? Lo cual, por otra parte, le impresionó. No era fácil sorprender a Cotán. ¿Se trataba de una casualidad que, al poco tiempo de haberle enviado para que controlase los movimientos del viajero, su hombre desapareciese? En realidad, lo que le sucediera a aquel individuo le traía sin cuidado a Vegé, salvo que su desaparición obstaculizase los planes del empresario, como de hecho estaba sucediendo. Eso sí era imperdonable. Cualquier cosa podía haberle ocurrido. Cotán siempre andaba por suburbios peligrosos, aunque en este caso no, cayó en la cuenta Vegé. Los distritos por los que se movía el viajero eran seguros. ¿Entonces? El hechicero dio por sentadas 2 premisas. La primera, que la desaparición de Cotán, demasiado casual, estaba relacionada con la Puerta Oscura. Y la segunda, que esa desaparición estaba adquiriendo visos de convertirse en definitiva. El problema era que no se imaginaba la vieja Daphné, esa vidente infeliz, con recursos suficientes como para anular la actividad clandestina de Cotán, un tipo que también había trabajado como sicario. Y aquellos chicos amigos de Pascal, de los que también le había hablado su subordinado antes de volatilizarse, tampoco ofrecían una alternativa sólida para enfrentarse a él. Vegé se puso de pie y oteó el panorama parisino como si desde allí pudiese acechar los movimientos de todos los habitantes de aquella ciudad. Se ajustó la corbata. Daphné no está sola.
murmuró, con expresión alevosa. Alguien la está ayudando. A primera hora de la tarde, poco después del final de las clases, todos se encontraban ya en el Palacio de Le Mague dispuestos a iniciar la segunda reunión en torno a la Puerta Oscura, la primera para Matthew. Marcel y Daphne comenzaban en ese momento a recordar las cautelas que el viajero debía obedecer mientras se prolongara su viaje al más allá. Todos asentían, tensos. Matthew, que todavía asistía a la escena sintiéndose más testigo que partícipe, admiró la naturalidad con la que los presentes parecían aceptar lo que estaba ocurriendo, un hecho que acrecentó su sensación de haber sido acogido en una especie de minúscula secta. Y el caso es que aquella impresión tan fuera de lo común le resultó grata. ¿Era todo tan pintoresco? No se esforzó en disimular su perplejidad. «Tu viaje debe durar 1 hora de nuestro mundo», comunicó Daphne a Pascal. «Eso te da un margen de 7 horas en la Tierra de la Espera. Ten en cuenta que se trata tan solo de un primer viaje, una toma de contacto después de todo lo que sucedió la última vez, que te servirá además para avisar a los espíritus de los movimientos del ente. Quizá ellos puedan aportar información al respecto. Tal vez hayan visto algo sospechoso». «Me parece bien», aceptó Pascal, procurando remediar con su tono apaciguador la salida de tono del día anterior. Matthew y Edward, mientras tanto, no dejaban de mirarse, una situación surrealista en medio de las circunstancias que los rodeaban. Menos mal que todos se centraban en los adultos que dirigían el encuentro y en Pascal, así que su sorprendida complicidad pasaba inadvertida. El problema para Matthew era vislumbrar a qué respondía el interés que mostraba Edward hacia él, pero ya lo averiguaría. «Aguardaremos juntos tu retorno», continuaba la bruja. «Y yo estaré preparada para iniciar un trance como medium, por si necesitas ponerte en contacto con nosotros. Edward también tiene la capacidad de recibirte». Todos se volvieron hacia el joven, que tuvo el tiempo justo para desviar los ojos de Matthew. «Contad conmigo para lo que necesitéis», se ofreció, solícito. Ante cualquier duda, retrocede y vuelve. Se apresuró a recomendar Marcel a Pascal. «¿Conservas la medalla que te dio Daphne?» El forense se refería al amuleto que se enfriaba con la proximidad del mal y que Pascal llevaba siempre colgado del cuello. «Sí, nunca me separo de ella». La mostró, y todos pudieron observar la pieza de plata con la imagen grabada del sol. Edward llevaba una idéntica, también facilitada por la vidente. «¿Existe riesgo de que me encuentre con Mac?» Eso sí preocupaba a Pascal. «En principio, no», señaló Marcel, volviendo a su asiento. «Te vas a mover por zonas transitadas, algo que un prófugo evita siempre. La sombra de los centinelas asustará a Marc, no se la jugará, y más vale que sea así». Pascal asintió. «Si no te apartas de los senderos brillantes y te limitas a acudir al cementerio de Montparnasse, no te cruzarás con él», advirtió la vidente. «En el peor de los casos, recuerda que ese demonio tampoco puede pisar los caminos luminosos ni acceder al recinto sagrado de los cementerios». «Bueno saberlo», reconoció el viajero, suspirando. Conforme se aproximaba el momento de introducirse en la Puerta Oscura, le iba invadiendo un comprensible pánico. Los astronautas debían de sentir lo mismo cuando escuchaban el ya imparable ritmo de la cuenta atrás para el despegue. En el fondo, era entonces cuando se daban cuenta de que ya no era posible arrepentirse. Matthew, procurando responder a los dos frentes que se abrían ante él, la Puerta Oscura y la muda figura de Edward, continuaba dando vueltas a su memoria. ¿De qué podía conocer aquel tío? De natación, tampoco. ¿Del ambiente? ¿Saldría Edward por garitos de homosexuales? Matthew empezó a plantearse aquella alternativa, muy tentadora, que ganaba enteros conforme iba descartando otros ámbitos sociales en los que se movía. ¿Llevas tu instrumental?, quiso cerciorarse Marcel. Pascal hizo un gesto afirmativo con la cabeza, antes de enumerar aquellos objetos excepcionales que se habían convertido en su equipaje como viajero. La daga capaz de dañar carne muerta, la mostró, oculta bajo el pantalón que, por encima de la cintura, dejaba ver la empuñadura tapada por el jersey. La piedra transparente que orienta en oscuridades eternas. Acababa de abrir su mochila para enseñar aquel desconocido mineral a todos. Y el brazalete que ahoga los latidos del corazón. También lo exhibió, recordando la valiosa ayuda que aquel utensilio le había prestado durante el ataque sufrido en su habitación. Mientras volvía a guardarlo todo, rememoró a su vez el enérgico contacto de la empuñadura de la daga,
se dio cuenta de que ansiaba volver a sentir aquel calor ascendiendo por sus venas, una sensación reconfortante ahora que se disponía a emprender un nuevo viaje. Matthew había escuchado aquella enumeración de elementos de propiedades imposibles, decidido a simular la misma convicción que, extrañamente, mantenían los demás, a pesar de que su credulidad volvía a tambalearse. No lograba entender cómo un tipo que parecía tan cabal como Marcel Laville se prestaba a aquel espectáculo con tal naturalidad. Dentro de su insuperable escepticismo, Matthew prefirió dedicarse, de nuevo, a algo mucho más terrenal. ¿Edward? ¿Por qué aquel chico, que sí atendía muy en serio a lo que se estaba hablando, le seguía devolviendo de vez en cuando las miradas? Eso le desconcertaba, sobre todo ahora que empezaba a plantearse la sugestiva probabilidad de que Edward fuese gay. Al menos, gracias a él, aquella reunión estaba adquiriendo tintes todavía más prometedores de lo que había supuesto. Matthew pensó con una media sonrisa que, a su modo, la filosofía hedonista de Dominique le había contaminado, y es que la mera proximidad de un tío guapo parecía eclipsar para él todo aquel ambiente mágico, mucho más espectacular, que se estaba desplegando. La carne es débil, se dijo, y supo que, ahora sí, acababa de homenajear al inefable Dominique. Veguet, apoyado en el escritorio de su despacho, tiró al suelo con furia una tarjeta idéntica a la que le había dado Pascal el día anterior. Hacía rato que el plazo que había ofrecido al chico para responder a su oferta había terminado, y, tal como el ejecutivo se había aventurado a predecir, no había obtenido ninguna contestación. Aunque lamentaba no haber podido enviar a Cotin, que continuaba en paradero desconocido, para el ultimátum daba por hecho que aquella maniobra no habría cambiado nada. Él lo ha querido entonces. Seguiremos el cauce más doloroso. Ya tendrá ese crío ocasión de arrepentirse, pensó. No le hacía ninguna gracia verse obligado a comunicar aquellas novedades al ente. Al menos acompañaría la notificación de aquel primer fracaso con una alternativa: los cazarrecompensas. Veguet solo necesitaba algo más de tiempo, así se lo manifestaría al ente. Si le otorgaba algo más de plazo, le serviría al viajero en bandeja. André Veguet ansiaba complacer a aquel ser de ultratumba que había acudido a él desde el más allá, por su propia supervivencia y por las ilimitadas posibilidades que la criatura le había prometido si le conseguía al viajero. Poder. El poder era lo que más ambicionaba Veguet, y aquel ser de la oscuridad podía ofrecérselo. Pero para ello tenía que hacerse con el viajero. El teléfono que descansaba sobre la mesa de trabajo de Jacques, un policía de menor rango que Marguerite, comenzó a sonar interrumpiendo la conversación que mantenía la detective con su compañero, algo más lejos. Otros teléfonos y distintos timbres se dejaban oír también en las proximidades, emitiendo sus estridencias desde diferentes rincones de aquel amplio espacio donde se encontraban, en aquel momento, más de 30 personas. Un hormiguero de siluetas que no paraba de moverse, de cruzarse a ritmo frenético. Marguerite y Jacques permanecían de pie en medio de uno de los artificiales pasillos que se generaban allí por el encaje de múltiples mamparas que separaban los reducidos espacios donde trabajaba cada agente. Pequeños despachos improvisados, prefabricados, que contaban con su mesa, su ordenador, un teléfono y la consabida escasa privacidad. El núcleo operativo de la comisaría. El teléfono continuaba sonando. «Ve a cogerlo», indicó Marguerite a su compañero. «Te espero». Al cabo de unos minutos, Jacques volvió hasta donde aguardaba la detective, con un papel en la mano en el que acababa de tomar algunas notas. «Me tengo que ir, Marguerite». «Ya te han pringado. ¿Qué ocurre?» Jacques se encogió de hombros. «Un domicilio particular. Por lo visto, un tipo ha llegado a casa de viaje esta tarde y ha visto la puerta de su vecino entornada. La cerradura estaba forzada. No ha querido entrar, nos ha llamado directamente». «Bien hecho. ¿Robo con allanamiento de morada?» «Peor. Han descubierto dentro del piso el cadáver del propietario, un tal...». Consultó sus notas. «Pierre Cotin. Presenta señales de estrangulamiento». Marguerite asintió. «Vaya. La cosa parece interesante». «Pues sí, ya te contaré». «Oh, antes de que te vayas, Jacques, ¿se sabe algo de Lebovitz?» En principio ella tendría que ser la primera en enterarse de las novedades al respecto, pero asumía que con su superior el cauce era otro. «Los trámites han ido más lentos de lo que el comisario pretendía», comunicó Jacques. «Cosas del juez. No se ha podido liberar todavía a tu hombre. Creo que lo sueltan mañana». «¿Mañana? De acuerdo, gracias. ¿Y buena caza?» Capítulo 23. Pascal,
Vestido con sus vaqueros caídos y un jersey, mochila a la espalda, ya se había introducido en el arcón, con movimientos lentos que atestiguaban la gravedad que concedía aquellos preludios. Sus ojos grises lo contemplaban todo de tal modo que por un momento pareció que imploraban una vuelta atrás. El baúl había sido vaciado de las ropas de Elena, la bisabuela de Jules, y ahora se ofrecía al viajero en toda su mohosa capacidad, que él sabía que sería mucho mayor dentro de unos minutos, cuando cruzase de dimensión. Por fin iba a viajar. Su corazón empezaba a desbocarse. Emoción y miedo se mezclaban en una aleación arrasadora. Los demás permanecían en silencio observando la puerta oscura con gesto reverencial y percibiendo a su alrededor un nítido flujo de energía de poder inmenso. La misma puerta daba la impresión de presentir la cercanía del viajero y condensaba su fuerza, al modo de una montura que percibe la proximidad del auriga y se mueve, inquieta, impaciente por sentirse espoleada. Había llegado el momento. Incluso Matthew se había contagiado de aquella solemnidad y olvidado por un momento la presencia de Duarte. El joven medium, muy cerca de él, experimentaba por su parte un envolvente estremecimiento, próximo al éxtasis, al encontrarse a tan escasa distancia de un monumento tan esencial como aquel, que veía por primera vez y sentía sus propias capacidades intensificarse con un hormigueo bajo la piel. Miró agradecido a su maestra, que le devolvió un gesto cómplice. Ella también se emocionaba con cada ocasión en la que se enfrentaba a aquella realidad abrumadora, que de alguna manera confirmaba el sentido de sus vidas como mediums. ¿Podía concebirse algo más poderoso que un instrumento que despojaba a la muerte de su apariencia final? La muerte es definitiva en sí misma, había defendido Daphne en alguna ocasión, pero eso no significa que el camino no continúe tras ella. Estaban haciendo historia. Maxwell había colocado aquel umbral sagrado en un remoto sótano del palacio, al que los había conducido, todos en fila india, tras la reunión previa en el vestíbulo, sin emitir ni una sola palabra. Aquel silencio todavía había impregnado de mayor ceremonia el inminente encuentro con la puerta oscura. Solo se respiraba expectación en aquella atmósfera encerrada bajo bóvedas de piedra, con el sonido de fondo del aliento entrecortado de la vieja Daphne. Se trataba de una estancia rectangular colonizada por telarañas espesas como tapices, amplia y vacía, rodeada de cimientos de piedra y libre de puntos vulnerables como podía serlo una ventana. Varias antorchas ancladas en las paredes iluminaban aquel espacio lóbrego tiñéndolo de sinuosos reflejos anaranjados. Solo se podía llegar hasta allí siguiendo unas intrincadas escaleras. La silla de ruedas de Dominique estuvo a punto de no superar un par de recodos, que partían, a su vez, de un corredor secreto al que se accedía a través de una trampilla oculta bajo una gruesa alfombra que el forense había apartado con cuidado al llegar a un salón mucho más reducido que el vestíbulo donde habían permanecido reunidos. Una vez en ese sótano, más de uno se preguntó cómo había logrado el guardián hacer llegar hasta aquel recóndito enclave un mueble del tamaño de la puerta oscura, pero nadie osó indagar. Ese palacio ocultaba muchos secretos y, aunque no se habían producido advertencias previas, en todos surgió la convicción de que, en aquel entorno opaco, hacer preguntas constituía el modo más rápido de equivocarse. Jules y Michel, a pesar de las circunstancias, disfrutaron de cada paso a lo largo de aquel camino entre sombras. ¿Cómo podía existir un escenario así en París? A su alrededor se extendía un lúgubre paisaje de calabozo, de mazmorra. Para ellos, una auténtica maravilla. Todos se mostraban aún impactados, medio hipnotizados por los efluvios invisibles que parecían emanar de la puerta oscura, y cada uno se dejaba embargar por sus propias sensaciones. ¿Lo tienes todo?, preguntó Daphne a Pascal, una vez más. Sí. Recuerda, dispones de 7 horas allí. No te retrases ni un minuto o convertirás nuestra espera en un infierno. Aquella imagen no era demasiado ocurrente. En cualquier momento podrás ponerte en contacto con nosotros. Tú sabes cómo hacerlo. Claro. La voz del viajero oscilaba un poco, sin hallar la firmeza adecuada que requería la situación. Confió en que todo lo aprendido durante su último viaje no se lo hubiese olvidado. De momento ya tenía que hacer verdaderos esfuerzos para recuperar su convicción como viajero, que se iba diluyendo conforme se precipitaba al instante decisivo. Por fortuna, bajo el resplandor que dominaba la atmósfera de aquel sótano, nadie pudo apreciar la palidez que mostraba el rostro de Pascal. Sintió no poder engañarse a sí mismo, no poder ocultarse sus miedos de un modo similar a como estaba ocurriendo con los demás. ¿Tienes claro tu cometido en este primer viaje?, comprobó Maxwell, muy serio. Comunicar
los movimientos del ente demoníaco a los muertos que aguardan en la tierra de la espera, respondió Pascal, y buscar información sobre las próximas maniobras de esa criatura. El viajero dedicó a Matthew una mirada muy significativa, retadora, que advertía a su amigo de que muy pronto iba a poder comprobar la naturaleza especial de aquel enorme baúl. A continuación, enfocó con sus pupilas a Michelle, antes de sentarse dentro de la puerta para permitir que cerraran el arcón. Michelle se acercó hasta el borde del mueble, se puso de puntillas y, alargando un brazo por encima del baúl, acarició a Pascal en la mejilla. Hubiera querido besarle. De repente ya no le importaba lo que los demás pudieran deducir. Pascal tampoco quiso pensar. Se irguió todo lo que pudo y se asomó sobre el arcón para juntar sus labios a los de ella brevemente. El viajero necesitaba también de ese calor en su corazón antes de emprender el tránsito al más allá. Dominique prefirió mirar hacia otro lado, sintiendo como una vieja herida, que creía cicatrizada, volvía a abrirse. No es para mí, se increpó dolorido como tantas otras veces. No es para mí. Pascal ya estaba listo. Nadie podía garantizar su retorno. Lo peor de aquellos viajes era que cualquiera podía ser el último. Sobre Pascal siempre acechaba la turbia amenaza de que sucumbiese a las incógnitas de la oscuridad. Solo algunos de los allí reunidos, conscientes de lo que el chico ponía en juego, podían entender la intensidad con la que Pascal se fijó en todos antes de despedirse, como muy pocos habrían adivinado que era a sus padres a quienes dedicaba sus últimos instantes de luz antes de iniciar la marcha. Segundos después, entre los rechinantes quejidos de los goznes que provocaban Marcel y Eduard alzando la maciza tapa del arcón, Pascal se quejaba a oscuras, tras el golpe seco que había provocado la plancha de madera sobre su cabeza, al encajar en los perfiles superiores. Un ramalazo de soledad barrió su cuerpo como el destructivo oleaje de un tsunami, a pesar de que todavía, a pocos metros, sabía que permanecían todos sus amigos. El viajero se preparó, rememorando todo el proceso. Primero, calma. Luego, agitación, movimientos convulsos. Y después... La primera vibración se había producido. Pascal adoptó una postura defensiva que protegiera su cuerpo de los embates que se avecinaban. Pronto, cuando la calma se restableciese, estiraría un brazo para descubrir, una vez más, que una de las paredes del arcón ya no estaba, y que, en su lugar, se extendía un incierto corredor de tinieblas. El viajero volvía al más allá. Vegué, tras el escritorio, estudió las diferentes fisionomías de los 4 recién llegados, cazarrecompensas profesionales que habían acudido sin demora a su llamada. Lo que aquellos mercenarios ignoraban era que, en aquel desafío en el que estaban a punto de participar, la apuesta era a todo o nada. Vegué no dejaría con vida a los perdedores. El asunto era demasiado importante como para permitir que se divulgase. ¿Estarían a la altura aquellos 4 experimentados tipos? Sus contrastadas trayectorias como cazadores de personas lo avalaban, desde luego. No obstante, desde que las fuentes particulares del empresario le habían informado de la aparición del cadáver de Cotán, al que no podían acercarse por culpa de la eficiente labor policial, aquel aparente juego contra un crío y sus amiguitos había terminado por confirmar que el viajero no actuaba solo. Aquí tenéis la información que necesitáis. Señaló unas carpetas colocadas sobre la mesa, que los cazarrecompensas recogieron en silencio. La primera foto es de Pascal Rivas, el chico que me interesa. Las demás corresponden a sus amigos y a una mujer mayor que los ayuda. A continuación tenéis información sobre domicilios, rutinas y demás. ¿Lo quiere vivo?, preguntó uno de ellos, llamado Vladimir Petrov, un tipo alto y rubicundo de mirada gélida. ¡Por supuesto!, se apresuró a aclarar Vegué, alarmado ante la posibilidad de que aquellos hombres sin escrúpulos pudieran excederse en su cometido. Muerto no me sirve de nada. Eso es imprescindible. Aquel requisito complicaba la captura. Consciente de ello, Vegué había elevado la suma que ofrecía. Todos habían asentido ante su enérgica aclaración, mientras repasaban los datos que acababa de facilitarles el hechicero. Es muy urgente, comunicó Vegué sin alterar su gesto duro. Pero la discreción es fundamental. Lo último que me interesa es ver a la policía metida en esto. Quiero un trabajo limpio. Insistió. Por eso estoy dispuesto a pagar tanto dinero. Una vez tengáis al chico, debéis poneros en contacto conmigo en un número de móvil que ahora os daré, pronunciar la consigna que aparece en cada dossier y esperar instrucciones. No volveréis a pisar esta oficina. No quiero volver a veros por aquí. La recompensa ya sabéis cuál es. Pronto los despidió. Lo mejor de trabajar con auténticos profesionales es que no hacen preguntas, pensó el hechicero.
Aquellos hombres les traía sin cuidado para qué quería Vegge al chaval. Lo único que les importaba era la cuantía de su beneficio como intermediarios. Nada más. Incluso parecían disponer de una memoria programada para olvidar todos los detalles una vez terminaban cada trabajo. Un certero mecanismo de supervivencia en un ámbito donde recordar podía costarle a uno la vida. Perfecto. André Vegge giró su sillón hacia el ventanal que dominaba París. Una incógnita consumía ahora al hechicero. ¿Por qué había muerto Cotin? Nadie mataba un fisgón, salvo que ese fisgón llegase a descubrir algo realmente importante, algo comprometedor. ¿Qué había visto Pierre Cotin? Vegge, perspicaz, se planteó que el malogrado espía, en su ignorancia, se hubiese aproximado demasiado al mismísimo emplazamiento de la puerta oscura. Solo una razón de tal peso podía justificar su desaparición. Lástima no poder averiguar el lugar exacto de su muerte. ¿Y quién había terminado con él? Ni la bruja ni los chicos, desde luego. Entonces, alguien que no había tenido inconveniente en adornar la ejecución de su víctima con un burdo montaje salpicado de drogas. Sencillo, pero eficaz. Aquello se ponía interesante. Vegge decidió que debía seguir estudiando en torno al umbral sagrado que conducía al más allá. El desconocido adversario que apoyaba a la vidente y al viajero era demasiado invisible. Poco después, se encontraba en su biblioteca, revisando antiguos manuscritos. Mientras los repasaba, deseó que los sicarios cumpliesen cuanto antes su misión. Muy pronto, el ente le pediría cuentas y no tenía ninguna intención de decepcionarlo. Marguerite y Jacques acababan de coincidir en la máquina de café de la comisaría, que ronroneaba preparándose para verter el líquido en un vaso de plástico. Su agradable olor impregnaba el ambiente. «Con azúcar, por favor», solicitó la detective a su compañero, inclinado frente a la máquina dispensadora. «Necesito algo de dulzura en mi vida, aunque engorde». Jacques soltó una risilla. «¿Engorda la dulzura?» «Muy gracioso, engorda el azúcar. Bueno, a mí me engorda todo». De haber estado presente, Marguerite dio por sentado que su amigo Marcel le habría soltado una de sus ironías tipo «el hecho de que la dulzura engorde a ti no te afecta», o algo por el estilo. Sonrió en silencio. «Yo prefiero el té», reconoció su compañero. «Con limón, sin azúcar». Marguerite exageró una cara de desprecio. «Lamentable influencia británica». La mujer había recogido ya su vaso y daba vueltas a su contenido con una cucharilla de plástico, esperando a que se enfriara un poco. «¿Qué tal el caso de ese tal Cotin?» «Tiene toda la pinta de un ajuste de cuentas», añadió Jacques mientras echaba monedas en la máquina. «Lo estrangularon mientras dormía, aunque aún tuvo tiempo de despertarse e intentar defenderse, porque presenta marcas en los antebrazos. Luego, si alguien le sujetaba mientras lo mataban, buscáis a más de un asesino. ¿Móvil del ajuste?» «Hemos encontrado en su domicilio cápsulas con droga líquida. Tal vez sea cristal. Lo están analizando en el laboratorio, así que supongo que lo mataron por alguna deuda derivada del tráfico de drogas. Los resultados de la autopsia los tendremos esta misma noche». «¿Ya habéis descartado que esa droga fuera para consumo?», quiso indagar ella. «Sí, había demasiada cantidad. Además», añadió, «los indicios son claros. Se trata de un tipo soltero del que no consta ninguna actividad profesional, pero, viendo su piso, está claro que vivía bastante bien. Tele de plasma, buen equipo de música. ¿De dónde sacaba la pasta? Ni siquiera dispone de cuentas bancarias, ya lo hemos comprobado». «¿Sin cuentas? ¿Todavía queda gente así? Entonces no tendría tarjeta de crédito». «Ya ves». «Pero es lógico si lo piensas. ¿Para qué quieres una cuenta bancaria si no puedes ingresar el dinero que ganas, porque todo es dinero negro?» «Tienes razón, el caso parece claro. El perfil típico del camello. ¿Alguna huella interesante en el piso?» Jacques arrugó el rostro. «Me temo que no. Solo las de él por toda la casa. Parece un asesinato bastante profesional. Nadie oyó nada, nadie vio nada». Encima, su vecino estaba de viaje. Desde luego muy profesionales tenían que ser si forzaron la puerta sin despertar a su víctima. Jacques asintió. «No causaron apenas destrozo. Sabían lo que hacían». Marguerite no quería meterse más en aquel caso. No era asunto suyo, y bastante trabajo tenía sin necesidad de sumarse a nuevas investigaciones. Pero no podía evitarlo, de formación profesional. Por eso continuó preguntando mientras ambos apuraban el líquido tibio de sus vasos. «¿Y dónde estaban las cápsulas?» «En un cajón del dormitorio, también con huellas de Pierre Cotin». Marguerite frunció el ceño. «Pues no estaba demasiado escondida la droga, ¿no?»
Supongo que lo pillaron por sorpresa, o tal vez la iba a entregar a la mañana siguiente y la tenía preparada. McGregor reflexionaba. ¿Qué sentido tenía acudir a ejecutar a alguien que te debe dinero por venta de droga y dejar allí mercancía? Si al menos esas cápsulas hubieran estado bien escondidas. ¿Y por qué los asesinos no se llevaron las cápsulas?, insistió. Jack se echó a reír. McGregor, no puedes evitarlo, tienes que desconfiar de todo. Responde. Yo lo veo claro, iban a lo que iban. No quisieron perder ni un segundo. Llegaron, acabaron con él y se fueron. Los sicarios son así, se les paga para eso. Fue una simple ejecución. Y no hemos detectado indicios de que registraran el piso, además. Lo único que les importaba era acabar con Pierre Cotton. McGregor reconoció que aquella justificación era convincente. De todos modos, los profesionales solían emplear procedimientos mucho más completos. El hecho de dejar droga ya facilitaba a la policía un cauce de investigación. Así que lo estrangularon. Eso es, McGregor. Un método rápido, silencioso y limpio. Que requiere una fuerza muy superior a la de la víctima, completó ella. Salvo que se cuente con el elemento sorpresa, como es el caso. Apuesto por 2 hombres. Yo también. Y jóvenes, casi seguro. A ver qué más nos puede decir Marcel Laville. McGregor alzó la mirada, extrañada. ¿Marcel se va a encargar hoy de esa autopsia? Pero si ni siquiera está de guardia. Jack se encogió de hombros. Ya sabes cómo son los forenses. En el fondo les encanta su trabajo. De la autopsia se iba a encargar la doctora Cotot. Pero al final, por lo que me han dicho, se va a ocupar Laville. Por mí mejor, es el más profesional. No lo dudo. McGregor tiró su vaso vacío a la papelera, un movimiento que le permitió camuflar su semblante intrigado. Bueno, ahora tengo que irme, Jax. Que vaya bien el caso. Gracias, McGregor. La detective se alejaba ya con su característico paso firme, mientras planificaba su inminente acceso al expediente Cotton. Necesitaba la dirección exacta del domicilio de aquel tipo. No debía inmiscuirse, pero ¿por qué su amigo Marcel se había apropiado de aquella autopsia, cuando además se trataba de un vulgar caso de ajuste de cuentas? Aquella inofensiva irregularidad le resultó sospechosa. Su instinto se había activado, aunque, al fin y al cabo, no fuese asunto suyo.